Hola, señor Reed. Necesito que se detenga ahora mismo y abra el maletero. El breve mensaje de texto de mi asistente parpadeó de repente en la pantalla de mi teléfono. Era una noche lluviosa y conducía hacia la boda de mi cuñada. Señor Reed, necesito que se detenga ahora mismo y abra el maletero. Esta noche, el sonido de las bocinas de los autos resonaba caóticamente por las calles de la ciudad. Había comenzado a caer una ligera llovizna y, a pesar del barrido rítmico de los limpiaparabrisas, el cristal se estaba volviendo borroso. Agarré el volante con fuerza. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero traté de concentrarme en la carretera. El teléfono montado en el tablero sonó estridentemente. El nombre Sharon Reed parpadeó en la pantalla. Mi suegra. Respiré hondo preparándome y presioné el botón de contestar. Antes de que pudiera decir una palabra, su voz aguda y chirriante perforó mi oído. ¿Dónde diablos estás? Tienes mucho descaro en llegar tan tarde. Es el día más importante en la vida de mi Jessica, y vienes tarde a propósito para avergonzarnos, ¿verdad? Chilló Sharon por el teléfono. Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi cara. Lo siento, Sharon. El tráfico está terrible por la lluvia. Ya casi llego. Debería llegar en unos 10 minutos. Respondí con la mayor suavidad posible, tragándome el nudo de frustración en mi pecho. Excusas. Siempre has sido basura perezosa. Deberías estar agradecida todos los días de que mi Ethan se casara con una chica pobre como tú. No trajiste nada a este matrimonio. No sabes cómo vestirte y ahora llegas tarde a un evento familiar. Será mejor que no avergüences a mi familia frente a los invitados VIP de Ethan con ese aspecto barato tuyo. Deberías avergonzarte de ti misma. Clic. Me colgó. Dejé escapar un largo suspiro. Durante los últimos 5 años, estas palabras hirientes habían sido mi realidad diaria. Sharon siempre buscaba una oportunidad para menospreciarme. A sus ojos, su hijo era el hombre más grande del mundo. Un CEO hecho a sí mismo que había construido su empresa desde cero. Menos de 5 minutos después mi teléfono volvió a sonar. Esta vez apareció el nombre Ethan Reed. Tragué saliva. «Hola, cariño», dije en voz baja. «¿Estás intentando avergonzarme frente a mis socios comerciales a propósito?» La voz de Ethan era fría, llena de una rabia reprimida. «Mi madre acaba de llamar, quejándose de que aún no estás aquí. Sabes que mis clientes más importantes están aquí esta noche, ¿verdad? Si vas a aparecer con esa cara patética y esa ropa barata, simplemente da la vuelta al auto y vete a casa. No quiero arruinar mi reputación por culpa de una esposa que no conoce su lugar». «Ethan, el tráfico está muy mal. Llevo puesto el vestido que me elegiste ayer», intenté explicar, aunque sabía que era inútil. «No pongas excusas. Solo aparece, sonríe en silencio y no digas nada estúpido frente a mis amigos. Y recuerda, vives de mi dinero. Todo lo que vistes, todo lo que comes, todo está pagado con mi sangre, sudor y lágrimas. Así que, por una noche, trata de no ser una molestia. ¿Entendido?» «Sí, Ethan, entiendo». Colgó sin decir una palabra más. Dejé que las lágrimas cayeran una por mis mejillas. Era tan absurdo, tan irónico. Ethan siempre estaba tan orgulloso de su dinero, de su título de CEO. Pero solo tenía esa posición porque yo lo había puesto allí. La corporación masiva de la que estaba tan orgulloso, la que afirmaba haber construido desde cero, era en realidad la empresa de mi difunto padre. Yo era la accionista mayoritaria, la verdadera dueña. Le había ocultado todo esto a él y a su familia simplemente porque quería que se sintiera respetado como el cabeza de familia. Me tragué mi orgullo y soporté humillaciones diarias solo para proteger su ego masculino. En ese momento, una notificación interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de texto de mi asistente personal, María Flores,
quien había sido mi puente con la empresa todo este tiempo. Era la única que conocía mi verdadera identidad y me había ayudado fielmente a supervisar la empresa desde las sombras. El texto era muy corto, pero cada letra estaba en mayúsculas. Señor Reed, necesito que se detenga ahora mismo y abra el maletero. En el momento en que lo leí, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que no podía respirar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué María me diría que abriera el maletero en medio de la carretera? Un presentimiento terrible me invadió, la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Sin pensarlo 2 veces, encendí la señal de giro a la izquierda y me detuve en un arcén relativamente tranquilo, bajo el tenue resplandor de una farola. La lluvia se había reducido a una fina niebla. Apagué el motor y me desabroché el cinturón de seguridad con manos de repente frías y temblorosas. Salí del auto. El aire húmedo de la noche golpeó mi rostro. El ruido de los autos acelerando por la autopista zumbaba en mis oídos. Caminé lentamente hacia la parte trasera del auto. Mi mano alcanzó el botón para abrir el maletero. Clic. La puerta del maletero se levantó lentamente. Mis ojos se abrieron de par en par. Jadeé, luchando por respirar al ver lo que había dentro. No era una llanta de repuesto ni cajas vacías. Era una gran maleta de cuero negro de alta gama que conocía muy bien. Era de mi esposo, la que usaba cada vez que se iba a un viaje de negocios al extranjero. Con mano temblorosa, abrí la cremallera de la maleta. No estaba cerrada con llave, como si su dueño hubiera empacado con mucha prisa. En el momento en que se abrió la maleta, mi mundo se hizo añicos. Mis rodillas flaquearon. Si no me hubiera agarrado al borde del maletero para apoyarme, me habría derrumbado sobre el asfalto. En la parte superior había una colección de cajas de joyería de terciopelo rojo. Abrí una. El anillo de diamantes azules de mi difunta madre, una reliquia familiar, brilló deslumbrantemente bajo la luz de la calle. En la segunda caja estaba su collar de esmeraldas. En la tercera, su conjunto de pulseras de oro blanco. Las lágrimas corrían por mi rostro incontrolablemente. Estas eran las reliquias que mi esposo me había dicho que habían sido robadas durante un allanamiento hace un año. Había llorado durante días y él me había consolado con una mirada de lástima, prometiendo que haría todo lo posible para atrapar al ladrón. Resultó que el ladrón era mi propio esposo. Pero el horrible shock no terminó ahí. Mis manos temblorosas apartaron las cajas de joyas, revelando una carpeta de plástico transparente llena de documentos. Saqué la carpeta y la leí bajo la tenue luz. El primer documento era un contrato de venta de un ático de lujo en el centro de Manhattan. Mis ojos se fijaron en el nombre del comprador. No era mi nombre, ni tampoco el de Ethan. El nombre Chloe Cole estaba escrito claramente. Su asistente, la joven a la que mi suegra siempre elogiaba por ser educada y eficiente. El segundo conjunto de documentos era un poder notarial y varias escrituras de propiedad. Estos eran mis activos personales, propiedades que poseía y guardaba escondidas en una caja fuerte en casa. Mi firma en los documentos había sido falsificada de manera experta. Mi esposo había estado transfiriendo en secreto mis activos a su nombre, planeando liquidarlos y trasladar el dinero a una cuenta en el extranjero. Y luego, en el fondo de la carpeta, estaba lo que me envió a la desesperación absoluta. 2 boletos de avión de ida en clase ejecutiva. Nombres de los pasajeros: Ethan Reed y Chloe Cole. Destino: Zúrich, Suiza. Fecha de salida: esta noche a las 11 de la noche. Miré mi reloj. Eran las 8 de la noche. La boda de Jessica acababa de empezar y estaba programada para terminar a las 10.
Mi esposo planeaba robar las reliquias de mi madre y todos mis activos, y luego huir a Suiza con su amante justo después de la fiesta de su amada hermana. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte. Mi pecho se sentía apretado, como si una roca gigante me estuviera aplastando. Durante 5 años me había dedicado a él. Renuncié a mi carrera. Oculté mi riqueza para que no se sintiera inferior. Serví pacientemente a su cruel madre. Hice la vista gorda cuando su hermana me pedía prestado dinero constantemente para nunca devolverlo. Entregué todo, mi fortuna, mi corazón, incluso mi autoestima. Y esta era mi recompensa, una traición planeada meticulosa y cruelmente. No solo me había traicionado, sino que también había robado las reliquias más preciadas de mi madre y estaba a punto de dejarme sin nada, como una mujer indigente, como si fuera un pedazo de basura para tirar. Cerré la maleta de golpe. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. El dolor agudo no era nada comparado con la agonía en mi corazón destrozado. Las lágrimas se detuvieron. Las lágrimas de dolor se evaporaron en un instante, reemplazadas por una rabia al rojo vivo que consumió todo mi ser. Ya no era la esposa débil. Ya no era la mujer tonta a la que podían pisotear. Esta noche, en la lujosa recepción de bodas de su hermana, les haría pagar caro por cada lágrima que había derramado. Esta noche no habría huida a Suiza, solo habría ruina. Levanté mi teléfono y llamé a mi asistente. María. Mi voz estaba ronca, pero era tan fría y afilada como el hielo. Prepara todo. Empezamos la guerra esta noche. Volví al frío asiento del conductor. El motor seguía apagado. La lluvia afuera había cesado por completo, y los charcos en la carretera reflejaban el resplandor amarillo de las luces de la calle. La maleta negra, llena de la evidencia de la traición de mi esposo, ahora estaba en el asiento del pasajero junto a mí, un testimonio silencioso de mis 5 años de estupidez. Mis ojos miraban fijamente hacia adelante, pero mi mente retrocedió al pasado, al momento en que comenzó toda esta red de mentiras. Hace 5 años, conocí a Ethan en una gala benéfica organizada por nuestra empresa. Yo era joven entonces. Acababa de heredar una enorme fortuna y un imperio corporativo tras la repentina muerte de mi padre por un ataque al corazón. En medio de mi profundo dolor, confusión y soledad, apareció Ethan. Era un gerente de nivel medio en uno de nuestros departamentos. Era guapo, hablaba educadamente y parecía increíblemente comprensivo. Se acercó a mí lentamente, con delicadeza. Siempre estaba ahí cuando yo lloraba en mi oficina. Me traía comida caliente cuando me olvidaba de comer mientras revisaba informes, y escuchaba mis quejas sobre la presión de liderar una corporación gigante a una edad tan temprana. Estaba hambrienta de amor y necesitaba a alguien en quien apoyarme. Me enamoré de él rápido. Cuando empezamos a pensar en una relación seria y a planear nuestro matrimonio, Ethan me mostró su lado vulnerable. Una noche en un restaurante, me tomó de la mano con fuerza y me miró a los ojos con una expresión triste y sincera. «Evelyn, te amo tanto», dijo, con la voz temblorosa. «Pero tengo miedo. Mi familia es simplemente normal. Mi madre trabajó toda su vida como maestra de escuela para criarnos a mí y a mi hermana sola. Si mi familia se entera de que me voy a casar con la única heredera de una corporación masiva, mi madre se sentirá intimidada e insegura. Mis familiares se alejarán. Y como hombre, no podré mantener la cabeza en alto. No quiero que la gente piense que me casé contigo por tu dinero». Sus palabras para mis oídos enamorados sonaron tan genuinas. Pensé que era un hombre maravilloso que apreciaba su honor y se preocupaba por los sentimientos de su familia. «¿Qué debemos hacer, Ethan?»,
Hice una pregunta ingenua y tonta de una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para estar con él. ¿Podríamos mantener tu identidad en secreto? Yo seré la cara de la empresa. Trabajaré duro demostrando mis habilidades desde cero. Tú puedes ser la esposa que me cuide cómodamente en casa. Deja que todos, incluidos mi madre y mi hermana, piensen que soy yo quien te mantiene. Esto es puramente para proteger mi orgullo como esposo, como el hombre de la casa. Por favor. Cegada por el amor, acepté su propuesta. Llamé a María, la leal asistente de mi difunto padre, y le pedí que se encargara de todo el papeleo legal en secreto. Nombré a Ethan como la cara de la empresa, el CEO. Yo, como accionista mayoritaria absoluta, controlaría todo desde las sombras. Me retiré de la alta sociedad, cambié mis vestidos de diseñador por ropa sencilla y dejé que el mundo creyera que Ethan Reed había construido todo desde cero, escalando a la cima del éxito por sí mismo. Nos casamos. Al principio, todo era como un sueño. Cuando estábamos solos en casa, Ethan me trataba como a una reina, pero la fantasía se convirtió en una pesadilla cuando su madre, Sharon, y su hermana, Jessica, decidieron mudarse con nosotros, quejándose de que su propia casa era demasiado silenciosa. La casa a la que se mudaron era una que yo había comprado con mi propio dinero antes del matrimonio, un hecho que mantuve oculto escondiendo las escrituras. A sus ojos, era la casa que Ethan había comprado con su propia sangre, sudor y lágrimas. En el momento en que mi suegra pisó esa casa, comenzó mi infierno. Sharon era una mujer consumida por el hambre de estatus y posesiones materiales. Debido a que Ethan la había alimentado con la mentira de que él era el millonario responsable de su lujoso estilo de vida, Sharon creía que era la matriarca todopoderosa. Me trataba peor que a una sirvienta. Una mañana, en el segundo año de nuestro matrimonio, me desperté con un poco de fiebre. Estaba mareada y temblando. Le pedí al ama de llaves que me preparara un poco de papilla caliente. De repente, mi suegra irrumpió en la cocina, arrojó una olla al fregadero y reprendió al ama de llaves con voz aguda. ¿Quién te dijo que cocinaras para esta perra perezosa?, gritó Sharon. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de desprecio y asco. Tú eres solo una mantenida aquí. Mi hijo se mata trabajando en la empresa, saliendo temprano en la mañana y regresando tarde en la noche, con la cabeza a punto de estallar por las preocupaciones del negocio, mientras tú solo duermes y esperas a que te sirvan. Levántate, lava a mano todas las camisas de Ethan y no uses la lavadora. Arruinarás su ropa cara, esposa inútil. Recuerdo haber llorado ese día mientras lavaba las camisas de mi esposo con manos temblorosas y febriles. Esa noche, cuando Ethan llegó del trabajo, se lo conté en nuestra habitación, con la esperanza de que se pusiera de mi lado. Tal vez incluso explicarle un poco de la verdad a su madre. Pero ¿cuál fue la respuesta de mi amoroso esposo? ¿No estás siendo un poco demasiado sensible? Es una mujer mayor. Se le permite regañar un poco. Además, de todos modos, no haces nada en casa. Es natural que te pida que hagas algunos quehaceres. Al menos eso te hace útil. Por favor, muéstrale algo de respeto a mi madre. No vengas a mí con estas quejas insignificantes cuando llego a casa del trabajo. Ya estoy lo suficientemente cansado tratando de alimentarlos a todos. Ese fue el momento en que comencé a darme cuenta de que algo andaba profundamente mal con mi decisión. La manipulación, gaslighting, era interminable. Si compraba algo con mi propia asignación, que en realidad era una parte de los dividendos de mi empresa canalizados a través de otra cuenta, Ethan me sermoneaba en la mesa de la cena por ser una mujer derrochadora que no entendía el valor del dinero ganado con tanto esfuerzo. Jessica,
Mi cuñada no era menos cruel. A menudo se colaba en mi habitación y tomaba mis cosas sin preguntar. Bolsos, zapatos, pequeñas piezas de joyería. Incluso me pidió prestados cientos de miles de dólares para una empresa comercial, dinero que nunca devolvió. Si me atrevía a decirle algo, inmediatamente corría hacia su madre, llorando lágrimas de cocodrilo. Luego Sharon me humillaba en la sala de estar. ¿Cómo te atreves a ser tan tacaña cuando mi hija toma prestadas algunas de tus cosas baratas? Recuerda, todo en esta casa fue comprado con el dinero de mi hijo Ethan. Así que Jessica tiene derecho a todo aquí, mucho más que una intrusa como tú. Durante años me tragué todos sus insultos. Dejé que me ignoraran, me pisotearan y me trataran como a un parásito. Siempre que llegaba a mi límite y quería exponerlo todo, Ethan cambiaba repentinamente de tono y se volvía increíblemente dulce. Me compraba flores, me llevaba a una cena privada y me recordaba mi promesa de proteger su ego masculino. Era un maestro en manipular mis emociones, dándole la vuelta a la situación para hacerme sentir culpable por mis propios pensamientos. Y en cuanto a Chloe Cole, se unió a la empresa hace 3 años. Al principio, era solo una asistente administrativa ordinaria, pero Ethan la ascendió rápidamente y de forma unilateral a su asistente personal. A menudo encontraba mensajes cariñosos, sospechosos, en el teléfono de mi esposo, y María informaba sobre transacciones cuestionables de artículos de lujo que estaban fuera de nuestros informes de gastos normales. Pero siempre que pedía una explicación, Ethan montaba en cólera, tratándome como si estuviera loca. Son negocios. ¿Qué sabes tú del mundo corporativo? Ni siquiera terminaste la universidad. En lugar de ver la televisión todo el día, tal vez deberías leer un libro. Entonces tu cerebro podría funcionar de verdad y no serías tan paranoica con tu marido que se está matando a trabajar. Me había gritado una noche, con los ojos desorbitados cuando le pregunté por el cargo de un bolso de diseñador en su tarjeta de crédito. Respiré larga y lentamente, volviendo al presente. Apoyé la cabeza profundamente en el asiento del auto. El dolor de estos recuerdos del pasado ya no me apretaba el pecho ni me daba ganas de llorar. Esas heridas ya habían cicatrizado, transformadas en un odio oscuro, frío y afilado. Había estado dormida durante demasiado tiempo, perdida en una fantasía de amor hilada por un hombre con corazón de demonio. Había permitido que un parásito se sintiera como un rey, y había permitido que su familia me escupiera y me chupara la sangre a diario. Esta noche, mientras estuvieran en la cima de su felicidad, haciendo alarde de su riqueza falsa en esa boda glamorosa, se lo arrebataría todo de las manos. Dejaría al descubierto sus mentiras frente a todos los que adoraban. Agarré la palanca de cambios con firmeza. Encendí el motor. El rugido grave del motor de mi sedán de lujo parecía sonar en sintonía con mi resolución ahora firme e inquebrantable. Eché un último vistazo a la maleta a mi lado, asegurándome de que mi arma de destrucción masiva estuviera segura. Pisé el acelerador, cortando el resto de la noche, en dirección al hotel donde se celebraba la fiesta. La boda de Jessica, financiada con la malversación del dinero de mi empresa. La noche que se suponía que iba a ser la despedida triunfal de mi esposo antes de abandonarme. Veremos, Ethan. Veremos quién ríe al final de esta fiesta. Tengo la sensación de que no te va a gustar el regalo de bodas que traigo esta noche. Mi coche cortaba las calles de la ciudad. La lluvia ahora era solo una fina niebla. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto mojado, creando largas sombras que parecían bailar con la velocidad de mi coche. La maleta negra en el asiento del copiloto se sentía como un pasajero fantasma que portaba la sentencia de muerte de mi matrimonio. Mientras miraba directamente hacia adelante, mis pensamientos fueron arrastrados a la fuerza hacia un incidente de hace unas semanas.
El momento crucial en que todas las máscaras de mi marido empezaron a caer era una tarde de martes gris. Las nubes habían estado pesadas desde la mañana, como presagiando la tormenta que estaba a punto de estallar sobre mi vida. Estaba sentada en el estudio de casa, bebiendo té caliente y leyendo una novela, tratando de ignorar el sonido de mi suegra, quejándose en el salón sobre la mala recepción de la televisión. De repente, mi teléfono vibró. Era una llamada de María, mi asistente personal que había estado dirigiendo mi empresa desde las sombras. Nunca llamaba durante las horas de trabajo a menos que fuera una emergencia absoluta. Contesté la llamada y salí al balcón de la habitación para que nadie en la casa pudiera escuchar a escondidas. Al otro lado de la línea, la voz de María era tensa, fría y llena de cautela. Me dijo que saliera de casa inmediatamente, con la excusa de ir a la peluquería, y que me reuniera con ella en una cafetería tranquila lejos del centro de la ciudad. Era un lugar secreto que solíamos usar cuando necesitaba firmar documentos sin el conocimiento de mi esposo. Tuve un mal presentimiento desde el principio. Mi corazón palpitó durante todo el viaje en taxi hasta allí. Cuando llegué, encontré a María sentada en un rincón de una sala VIP insonorizada. Sobre la mesa frente a ella había una gruesa carpeta roja y una tableta encendida. El rostro de María estaba pálido y sus ojos, al mirarme, estaban llenos de profunda preocupación. Me senté frente a ella y pregunté de inmediato: ¿qué pasa? María no respondió de inmediato. Tragó saliva y lentamente empujó el archivo rojo hacia mí. Con una mano ligeramente temblorosa, me dijo que lo abriera. Abrí el archivo. Cada página contenía el informe financiero del tercer trimestre de nuestra empresa. Aunque le había dado a Ethan el título de CEO, siempre hacía que María llevara a cabo una auditoría secreta cada 3 meses para asegurarme de que la empresa de mi difunto padre funcionara bien. Al principio, no vi nada inusual. Para el ojo inexperto, los números parecían normales, pero luego María comenzó a señalar varios gastos resaltados en amarillo: un proyecto de adquisición de materias primas, gastos de marketing digital y costos de expansión de nuevas sucursales. Las cantidades eran astronómicas, alcanzando decenas de millones de dólares en un período muy corto. Fruncí el ceño. Recordé que Ethan me dijo con orgullo el mes pasado que había ganado una licitación importante y necesitaba capital inicial. Pero los números en el informe iban mucho más allá de lo razonable. María luego abrió un segundo archivo. En el interior estaban los documentos de investigación de un equipo de detectives privados que ella había contratado en secreto después de sentir que algo andaba mal con los informes financieros. Los documentos mostraban que los proveedores de materias primas y las agencias de marketing que habían recibido decenas de millones de dólares eran en realidad corporaciones fantasma, empresas vacías, creadas con el único propósito de desviar dinero. Y lo que me dejó sin aliento fue el hecho de que el propietario registrado de estas empresas fantasma era un hombre extranjero que era el chofer personal de la asistente de mi marido, Chloe Cole. Yo seguía en negación. Miré a María con lágrimas en los ojos y le dije que tal vez Ethan había sido estafado por sus socios comerciales. Tal vez Chloe había hecho algo a sus espaldas. No podía ser verdad. El Ethan, que siempre era tan amable conmigo, que se preocupaba tanto por su orgullo, no podría malversar fondos de la empresa tan descaradamente. Pero María destrozó mi último rayo de esperanza. Tomó la tableta, abrió una carpeta bloqueada y reprodujo un video. El video era de alta resolución, filmado con una cámara oculta en una habitación oscura llena de humo. En el centro de la habitación
había una gran mesa redonda donde varios hombres jugaban a las cartas con pilas de fichas por valor de cientos de miles de dólares frente a ellos. Y allí estaba mi esposo, Ethan Reed, sentado a la cabecera de la mesa. Tenía el brazo envuelto alrededor de la cintura de una mujer con poca ropa, no yo y no Chloe Cole, y se reía a carcajadas. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su rostro estaba contorsionado por una avaricia que nunca antes había visto, como una bestia salvaje. Con voz temblorosa, María me explicó que se trataba de un casino ilegal de alta gama dirigido por la mafia. Mi marido era un adicto al juego severo, una adicción que había ocultado perfectamente detrás de trajes caros y una sonrisa digna cuando salía a trabajar. Cuando llegaba a casa tarde por la noche, no estaba haciendo horas extras. Estaba apostando el legado de mi familia, pero la pesadilla aún no había llegado a su punto máximo. María me entregó un último trozo de papel. Era una copia de un pagaré. Ethan no solo había despilfarrado el dinero malversado de las empresas fantasma, sino que también había perdido a lo grande, y ahora estaba en deuda con un poderoso usurero que financiaba el casino. La cantidad de la deuda era inimaginable. Millones de dólares con intereses paralizantes que se acumulaban a diario. La fecha límite de pago era el final de este mes. Si no podía pagar, la vida de mi marido y la reputación de nuestra empresa serían la garantía. Me quedé helada. Mi cuerpo se volvió de hielo. Mi mente se quedó en blanco. No me extraña que mi marido hubiera estado tan irritable en casa últimamente. No me extraña que a menudo me gritara sin razón. Estaba acorralado, una rata atrapada en una trampa que él mismo había creado. Entonces mis ojos captaron un recibo en la pila de documentos. Un recibo por el alquiler del salón de baile de un hotel de 5 estrellas, la reserva de un vestido de novia de un famoso diseñador, el catering de alta gama para 200 invitados y un depósito por decoraciones importadas. La reserva fue hecha por mi marido. El propósito, la boda de Jessica Reed. El costo total era de millones y todo se pagó desde la cuenta de la empresa fantasma creada con dinero robado de mi empresa. Ese día, en esa cafetería, mis lágrimas finalmente estallaron. Lloré histéricamente. Mi suegra siempre alababa a su hijo. Jessica siempre presumía de lo increíblemente rico y generoso que era su hermano. Me humillaban a diario pensando que no había contribuido ni con un solo centavo a esa lujosa boda. Pero no tenían idea de que el mismo vestido que Jessica usaría, cada plato de comida que se serviría en la fiesta, todo estaba pagado con el legado de mi padre robado por su orgullo y alegría. Y justo ahí, el arma más letal cayó en mis manos, la debilidad que mi marido había intentado ocultar tan desesperadamente. No era un hombre de negocios exitoso, no era un gran CEO, solo era un perdedor, un ladrón, un adicto al juego estrangulado por un despiadado usurero. Estaba organizando una lujosa boda para su hermana, no porque se preocupara por ella, sino porque quería mantener la ilusión de su éxito frente a su familia y socios comerciales para encubrir el hecho de que en realidad estaba completamente en bancarrota y al borde de la ruina. Ese descubrimiento lo cambió todo. Mi amor por mi marido murió en ese momento, enterrado junto a las repugnantes verdades que María había puesto sobre la mesa. Le ordené a María que continuara reuniendo pruebas, que copiara cada registro de transferencia bancaria, que guardara cada grabación y que preparara en secreto los documentos legales. No me enfrenté a mi marido cuando volví a casa después de esa reunión. Fui a casa, me puse el delantal y preparé la cena como si fuera la misma esposa tonta y despistada. Esperé el momento adecuado, y esta noche, cuando abrí el maletero de mi coche y encontré las reliquias de mi madre y sus billetes de avión para huir con Chloe,
supe que el momento que había estado esperando por fin había llegado. Planeaba huir de las deudas del usurero y dejarme atrás como el chivo expiatorio para soportar todo el peso de la ruina de la empresa. Si pensaba que le iba a dejar ir tan fácilmente, estaba gravemente equivocado. El aire frío del aire acondicionado del coche rozó mi cara, trayendo mi conciencia de vuelta por completo al presente. Miré fijamente el magnífico edificio del hotel, ahora visible al final de la calle. La torre del hotel se elevaba a gran altura, adornada con relucientes luces de cristal. Estaban allí ahora mi marido, mi suegra, mi cuñada y probablemente su amante. Estarían riéndose, disfrutando de comida cara y presumiendo de su riqueza ilusoria ante el mundo. Y como siempre, me estarían esperando para ser el blanco de sus burlas. Respiré hondo. No más lágrimas, no más opresión en el pecho. Lo que fluía por mis venas ahora era solo una adrenalina ardiente, transformando cada célula de mi dolor en una fuerza letal. Esta noche arrancaría sus mentiras de raíz por completo. Derribaría el castillo de arena que habían construido sobre mi dolor. Tomé el teléfono de la consola central y marqué rápidamente el número de María. La llamada se conectó antes de que terminara el primer tono. María sabía que me dirigía a una zona de guerra y estaba totalmente preparada. Sí, señorita Hayes, he estado monitoreando los movimientos desde el sistema central. Todo sigue bajo control. ¿Cuáles son sus próximas órdenes? La voz de María era firme y profesional, sin una pizca de vacilación. Era mi leal soldado, que sabía exactamente hasta qué punto mi marido me había herido. María, escucha atentamente, dije, con una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí misma. La farsa de mi marido ha llegado a su límite. Acabo de encontrar la maleta en el maletero de mi coche. Robó las reliquias de mi difunta madre, falsificó mi firma para transferir mis activos a nombre de Chloe y tenía billetes de avión a Suiza con esa mujer para esta noche a las 11:00. Oí una brusca toma de aire por teléfono. María dejó escapar un gruñido de furia. Ese bastardo iba a convertirla a usted en el chivo expiatorio de los usureros y el colapso de la empresa mientras él vivía rodeado de lujos en el extranjero. ¿Debo bloquear los billetes de avión y contactar con inmigración ahora mismo? No, respondí rápidamente, con una sonrisa cínica asomando a mis labios. Deja los billetes. Quiero que piense que su plan va sobre ruedas hasta el último segundo. Si los bloqueamos ahora, recibirá una notificación y podría buscar otra ruta de escape. Deja que sueñe con los Alpes suizos. Pero María, quiero que ejecutes nuestro plan principal ahora mismo. No tenemos que esperar hasta mañana. Sí, señorita Hayes, estoy lista. Primera directiva. Contacta a los gerentes bancarios que manejan todas las cuentas de mi esposo. Cuentas personales, las cuentas de las empresas fantasma. Congélalas todas ahora mismo. Revoca todos sus privilegios de tarjetas de crédito. Emite la directiva directamente en mi nombre como accionista mayoritaria y verdadera CEO. Si alguien pregunta, diles que hay una investigación interna en curso por fraude masivo. No quiero que sea capaz de retirar suficiente dinero ni para comprar una botella de agua. Entendido, señorita Hayes. El congelamiento de cuentas se completará en 5 minutos. A continuación, tienes todos los documentos de auditoría que recopilamos el mes pasado y la prueba de su deuda con el usurero, ¿verdad? Comprobé, asegurándome de que mi arma principal estuviera lista. Todo en mis manos, señorita Hayes. Documentos físicos notariados, las grabaciones del casino, los registros de transferencias de empresas fantasma y, por supuesto, la carta de demanda de la mafia con el día de mañana como fecha límite de pago. El equipo legal de la empresa también está en espera en el vestíbulo inferior del hotel aguardando mi señal.
Bien, lleva todo eso al salón de bodas ahora mismo. No entres hasta que yo dé la señal. Espera en el pasillo cerca de la entrada principal del salón de baile. Ah, y María, asegúrate de traer los artículos de incorporación originales y mi certificado de accionista mayoritaria. Es hora de que el mundo sepa quién es la verdadera jefa de esta familia. Entendido, señorita Hayes. Nuestro equipo de seguridad interna ya ha asegurado los servidores de la oficina. Chloe o cualquiera de los compinches de Ethan no podrán borrar ningún rastro digital esta noche. Y la policía contacta a nuestras conexiones en el NYPD. Solicita que envíen un equipo a este hotel con una orden de arresto por malversación corporativa a gran escala y falsificación de documentos. Hazles saber que el sospechoso principal planea huir del país esta noche, así que tienen que moverse rápido. Quiero que saquen a mi marido de este edificio esposado delante de todos sus estimados invitados. Brillante, señorita Hayes, ejecutando inmediatamente. ¿Y usted? ¿De verdad va a entrar allí sola? La atacarán verbalmente como siempre. La voz de María se suavizó un poco, dejando asomar un atisbo de preocupación de amiga. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban ligeramente rojos por las breves lágrimas de antes, pero mi mirada era tan afilada como una cuchilla recién afilada. Llevaba muy poco maquillaje, el pelo recogido de forma sencilla y un vestido color pastel muy sobrio. El vestido que mi marido me había comprado ayer para que no destacara y eclipsara la belleza de Jessica. Parecía exactamente una esposa lastimosa, sin carácter y sumisa. Perfecto. No te preocupes por mí, María. De hecho, quiero que me vean como la esposa débil y tonta, por última vez. Cuanto más alto vuelen en su arrogancia esta noche, más se les romperán los huesos cuando los haga caer a la tierra. Prepara todo. Te veré allí en 15 minutos. Sí, señorita Hayes, por favor, tenga cuidado. Terminé la llamada. Mi mano se movió hacia la maleta negra a mi lado. La volví a abrir, saqué una pequeña caja de joyas de mi bolso y coloqué dentro la carta de demanda del usurero dirigida a mi esposo. Até la caja con una hermosa cinta roja, como si fuera un sentido regalo de bodas. Este era un regalo especial para mi querida cuñada, un regalo que pondría fin a su falsa felicidad en cuestión de segundos. Aparqué mi coche en la zona VIP del hotel. Tomé la maleta llena de la traición de mi marido, agarrando el asa con fuerza. El aire de la noche estaba fresco en mi piel. Desde la dirección del vestíbulo del hotel podía escuchar débilmente el sonido de elegante música clásica. Crucé el estacionamiento lleno de los sedanes de lujo de los socios comerciales de mi esposo. Mis pasos sobre el pavimento eran firmes y decididos. Ya no existía la Evelyn que inclinaba la cabeza por miedo a los regaños de su suegra. Ya no existía la Evelyn que se sentía culpable por no ser la esposa perfecta. Esta noche, la persona que entraba en este edificio era la verdadera reina Evelyn Hayes, aquí para reclamar su reino y castigar a los traidores. Entré al gran vestíbulo del hotel. Una gigantesca lámpara de cristal bañaba de luz dorada el reluciente suelo de mármol. El olor a lirios y rosas blancas, las favoritas de Jessica, un arreglo floral que costó cientos de miles de dólares, llenaba el aire. Algunos invitados que llegaban tarde se apresuraban hacia los ascensores, mirando de reojo mi ropa gastada y la vieja maleta negra de la que tiraba, con los ojos llenos de desprecio. Respondí a sus miradas con una leve y enigmática sonrisa. Adelante, mírenme por encima del hombro. Pronto todos ustedes estarán de rodillas pidiendo perdón. Entré al ascensor que me llevaría al salón de baile principal en el 8º piso. Los números digitales sobre la puerta del ascensor subían al compás del latido de mi corazón. Mi corazón estaba bombeando valor por todo mi cuerpo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, apareció un largo pasillo con una gruesa alfombra roja.
Al final del pasillo, las enormes puertas de madera tallada del salón de baile estaban firmemente cerradas. Desde el interior podía escuchar un rugido de aplausos y la voz del presentador retumbando por el sistema de sonido, elogiando el nombre de mi marido. Mira, hombre. Y por supuesto, un evento tan magnífico no habría sido posible sin la increíble generosidad del hermano de la novia, el líder visionario de su empresa, el único e inigualable señor Ethan Reed. La voz del presentador hizo eco a través de las gruesas puertas de madera. Sonreí. Una sonrisa tan amplia que me hizo sentir las mejillas rígidas. Era una ironía deliciosa. Me acerqué a las puertas. En un rincón tenuemente iluminado del pasillo, vi a María y a dos hombres con trajes elegantes, mis mejores abogados corporativos, listos para entrar en acción. María me vio y asintió de forma significativa. Todo estaba en su lugar. Las balas estaban cargadas, las pruebas estaban a mano, el ejército había rodeado la fortaleza. Alicé las arrugas de mi vestido, agarrando el asa de la maleta con mi mano izquierda y la caja de regalo con la carta del usurero en mi derecha. Respiré hondo y miré directamente a las enormes puertas de madera frente a mí. Era la hora del espectáculo. Dos miembros del personal con uniformes impecables me abrieron las imponentes e intrincadamente talladas puertas de madera. Al abrirse las puertas, una ráfaga de aire frío del potente aire acondicionado me dio en la cara. El aroma de perfumes caros y cocina gourmet llenó el aire. La escena dentro del salón de baile era verdaderamente impresionante. Una gruesa alfombra con motivos florales clásicos cubría todo el suelo, y tres enormes candelabros de cristal en el techo proyectaban un brillante resplandor dorado. Cientos de mesas redondas, adornadas con manteles de seda blanca y jarrones de rosas importadas, ya estaban ocupadas por invitados vestidos con sus mejores galas. El tintineo de las copas de vino y la melodía de una orquesta tocando en vivo en la esquina creaban un ambiente de extrema alta sociedad. En el escenario principal al fondo de la sala, decorado con columnas blancas y miles de flores frescas para parecerse a un palacio europeo, estaba sentada Jessica. Mi cuñada llevaba un vestido de novia hasta el suelo con incrustaciones de cristales Swarovski, sonriendo radiante como una princesa. Por supuesto, ¿quién había pagado esa sonrisa falsa y ese vestido de cientos de miles de dólares? Su hermano, con dinero robado de mi empresa. Entré lentamente en la sala. Mis tacones bajos casi no hacían ruido en la gruesa alfombra. Mi vestido pastel hasta la rodilla, que Ethan me había comprado en unos grandes almacenes para hacerme parecer corriente, parecía totalmente fuera de lugar y cutre en medio del mar de vestidos de diseñador y trajes de lujo. La maleta negra que contenía la evidencia de la traición de mi esposo seguía en mi mano izquierda y la pequeña caja de regalo con el lazo rojo estaba fuertemente apretada en la derecha. No había dado ni 10 pasos por el pasillo central cuando una mirada afilada como una cuchilla me atravesó desde la mesa VIP directamente debajo del escenario. Mi suegra, Sharon Reed, estaba de pie, con el rostro enrojecido. Llevaba un llamativo vestido de terciopelo rojo oscuro, el cuello y las muñecas cargados de gruesas joyas de oro. Sus ojos estaban desorbitados mientras me miraba, recorriéndome de pies a cabeza con indisimulable asco. Con pasos apresurados y el rostro contorsionado por la ira, Sharon marchó hacia mí. No le importó que los invitados VIP de los alrededores giraran la cabeza para mirarnos. Para ella, menospreciarme en público era motivo de orgullo.
una forma de presumir de su estatus de poderosa matriarca. ¿Dónde has estado, basura perezosa?, siseó Sharon, con un tono de voz lo suficientemente alto como para que varias mesas cercanas guardaran silencio. Su mano cubierta de anillos de oro agarró mi brazo bruscamente. ¿Tienes idea de qué hora es? La ceremonia va por la mitad y apareces ahora con ese aspecto. Estás tratando deliberadamente de avergonzar a mi hijo delante de sus socios de negocios. Miré tranquilamente a los ojos de mi suegra. Ya no había miedo, ni ganas de agachar la cabeza y disculparme como había hecho durante los últimos 5 años. Dejé que continuara escupiendo su veneno. Y mírate, ese vestido barato. Tienes el pelo hecho un desastre. Ethan es un CEO respetado y tiene que pasar vergüenza por una esposa como tú que ni siquiera sabe cuidarse a sí misma. ¿Y qué es eso?, se burló, señalando mi maleta. Una vieja maleta destartalada. ¿Te crees que esto es una estación de autobuses? Alzó la voz a propósito, asegurándose de que todo el mundo a su alrededor pudiera oír lo patética que yo era. En ese momento, Ethan bajó del escenario. Se acercó a mí con paso firme y pecho hinchado. Vestido con un esmoquín negro hecho a medida por un famoso diseñador, se veía increíblemente digno y guapo. Sonrió gentilmente a unos cuantos clientes al pasar, luciendo la máscara perfecta de un hombre de éxito. Pero en cuanto me alcanzó, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y amenazadora. «Madre, es suficiente. No montes una escena aquí. Hay gente mirando», dijo Ethan con una voz fingidamente suave, tratando de parecer un hijo maravilloso y un marido paciente frente a los invitados. Luego se volvió hacia mí. Su voz bajó a un susurro cortante que solo yo podía oír. «Me estás poniendo de los nervios de verdad, Evelyn. Te dije que no causaras problemas. Entra por la parte de atrás, busca una mesa en una esquina donde nadie te vea y deja ese pedazo de basura en el guardarropa. Estás arruinando el ambiente en el escenario». Jessica, notando la pequeña conmoción, también bajó. Levantó su pesado vestido con expresión de fastidio. «Ethan, ¿por qué está aquí ahora? Te dije que si no podía igualar la elegante temática de mi fiesta sería mejor no invitarla. Solo va a arruinar las fotos familiares», hizo un puchero Jessica, mirándome con desprecio. En el pasado, una situación como esta me habría provocado una opresión en el pecho por la ansiedad. Me habría hecho inclinar la cabeza, contener las lágrimas y pedir disculpas repetidamente hasta que estuvieran satisfechos. Pero esta noche sonreí, una leve y genuina sonrisa que venía de lo más profundo de mi corazón, porque sabía lo frágil que era su arrogancia. Miré a cada uno de ellos por turno, a mi altiva suegra, a mi arrogante cuñada y a mi esposo, que se creía el hombre más poderoso del mundo. «Siento llegar tarde, Sharon». «Jessica», dije, con voz tranquila pero clara, asegurándome de que mis palabras fueran audibles para los tres. Tuve que parar a recoger un regalo de bodas muy especial, algo que cambiará por completo la vida de esta familia. Ethan resopló con desprecio. ¿Qué tipo de regalo podría permitirse una mujer sin ingresos como tú? Probablemente alguna baratija barata de un mercadillo. Cállate y quítate de en medio. No me moví. Levanté la pequeña caja con el lazo rojo en mi mano derecha y se la ofrecí a Jessica. «Esto es para ti, Jessica. Un regalo de mi parte y de tu querido hermano. Ábrelo ahora. Estoy segura de que es mucho más valioso que cualquier collar de diamantes que lleves esta noche». Jessica frunció el ceño, mirando la caja con sospecha. Pero la curiosidad venció a su orgullo. Me arrebató la caja de la mano. «Si esto es un pedazo de basura, lo voy a tirar directamente a la basura», amenazó, tirando del lazo rojo. Mientras Jessica abría la caja de regalo, di un pequeño paso para acercarme a Ethan. La distancia entre nosotros era ahora de solo unos centímetros. Podía oler la cara colonia que llevaba, la misma que usaba su amante Chloe. Le miré directamente a sus arrogantes ojos,
asegurándome de que viera el vacío y la frialdad de los míos. Ethan, le susurré al oído. Mi voz era baja y amenazadora como la de una serpiente a punto de atacar a su presa. De camino hacia aquí esta noche, no sé por qué, pero de repente sentí mucha curiosidad por saber qué había en el maletero de tu coche. Pude sentir que a Ethan se le cortaba la respiración por un momento. Los músculos de su mandíbula se tensaron, pero trató de mantener una expresión estoica. «No digas tonterías. ¿Has estado registrando mi coche?», espetó, con la voz llena de rabia. Amplié mi sonrisa y me incliné más cerca. Abrí esa maleta negra, cariño. Las reliquias de mi madre se ven tan hermosas bajo las luces de la calle. ¿Y sabes qué? El nombre de Chloe Cole se ve bastante bien en las escrituras de mis propiedades. Ah, y no te preocupes, tu billete de clase ejecutiva a Suiza para esta noche sigue a salvo, o al menos lo estaba hace 5 minutos. En ese instante, fui testigo de la vista más satisfactoria de mi vida. El rostro apuesto y arrogante de mi marido se volvió mortalmente pálido, como si toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. Sus ojos, que hasta hace un momento estaban llenos de amenaza, ahora estaban abiertos de par en par con puro terror y pánico absoluto. Inmediatamente, un sudor frío le brotó de las sienes. Su boca se abrió ligeramente como para hablar, pero no salió ningún sonido. Su postura antes segura pareció encogerse y desmoronarse. Se dio cuenta de que su secreto más oscuro, todo su plan de escape, estaba completamente expuesto en mis manos. El arma psicológica que había disparado le había golpeado justo en su corazón defensivo. «Evelyn, ¿de qué estás hablando? ¡Tú!». La voz de Ethan temblaba tan violentamente que apenas era audible. Intentó agarrarme el brazo, pero le temblaba demasiado la mano. Al mismo tiempo, un grito ahogado provino de la dirección de Jessica. Mi cuñada había logrado abrir la pequeña caja. Su rostro, que brillaba de felicidad momentos antes, ahora estaba lleno de confusión y miedo. Le temblaba la mano mientras sostenía el grueso papel con un sello rojo que acababa de sacar de la caja. «Ethan, ¿qué es esto?», preguntó Jessica con voz temblorosa, sosteniendo el papel. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, arruinando su caro maquillaje. «¿Qué significa esto? $5 millones. Prestamista de la mafia. Ethan, ¿por qué hay una advertencia de embargo de bienes familiares en mi regalo de bodas?». Mi suegra, que había estado desconcertada por el cambio drástico en la cara de su hijo, le arrebató el papel de la mano a Jessica. Leyó los números y el nombre del usurero en él. Al instante, sus piernas le fallaron. Se tambaleó hacia atrás y habría chocado con la mesa VIP detrás de ella si otro invitado no la hubiera atrapado. «Ethan, ¿qué es esta deuda? Eres un CEO de éxito. ¿Por qué pedirías prestados millones a un usurero? Esto es falso, ¿verdad? Esta loca se lo inventó todo», chilló Sharon histéricamente, apuntando con un dedo enjollado y tembloroso a mi cara. La conmoción en la mesa VIP finalmente llamó la atención de todos los invitados en el salón de baile. La música de la orquesta se desvaneció lentamente al notar la escena caótica. La atmósfera de repente se volvió silenciosa, reemplazada por los murmullos de cientos de pares de ojos que ahora nos miraban fijamente. Al escuchar las palabras deuda y embargo de bienes, los clientes de negocios de Ethan comenzaron a levantarse de sus asientos, susurrándose unos a otros con caras tensas. Me mantuve erguida en medio del caos que acababa de crear. No había agitación en mi interior. Miré a Ethan, que ahora parecía un preso condenado, esperando su ejecución. Su respiración era entrecortada y sus ojos miraban a izquierda y derecha como si buscaran una vía de escape. Este ataque psicológico había destrozado con éxito su psique y, en cuestión de segundos, había derribado el muro de arrogancia de su familia. Pero esto era solo el principio.
La verdadera tormenta estaba a punto de barrer su falso reino. Al ver la histeria de su madre y a su hermana llorando desconsoladamente sobre la carta de demanda de los usureros, el pánico de Ethan finalmente estalló en una agresión salvaje. La ilusión de éxito que había construido durante años se estaba derrumbando ante los ojos de sus socios comerciales y familiares. Sus instintos de supervivencia superaron a su razón. Su pálido rostro ahora estaba sonrojado de rabia y desesperación. ¡Cállense todos!, rugió Ethan a su madre y a su hermana. Sharon se quedó atónita, ya que su hijo nunca le había gritado en público en toda su vida. Ethan luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Las venas de su cuello estaban hinchadas. Dio un paso adelante y levantó la mano derecha, con la palma abierta, listo para darme una bofetada despiadada frente a los cientos de ojos que nos miraban. Tú estás haciendo todo esto, ¿verdad? Loca cazafortunas. Falsificaste esta carta para arruinar a mi familia, ¿verdad? Solo tienes envidia de mi éxito. Gritó como un loco, sin importarle ya la imagen de caballero que siempre había mantenido. Intentó arrebatarme la maleta negra de la mano. ¡Dame esa maleta! ¡Seguridad! ¡Llamen a seguridad! ¡Saquen a esta loca de mi fiesta! No me inmuté. Miré sus ojos inyectados en sangre con una mirada fría como el hielo, lista para recibir la bofetada si era tan tonto como para atreverse. Pero antes de que la mano de Ethan pudiera tocar mi piel, una mano firme con traje negro atrapó su muñeca en el aire con inmensa fuerza. Ethan soltó un grito de sorpresa y se volvió hacia un lado. Un hombre corpulento, uno de mis abogados, torció lentamente la muñeca de mi esposo, obligándolo a bajar la mano con un gemido de dolor. Señor Reed, quitará sus sucias manos de encima a la señorita Hayes. Ahora. La voz de una mujer, firme, aguda y autoritaria, rompió el silencio del salón de baile. Mi asistente personal, María Flores, avanzaba a paso firme desde la entrada principal. No estaba sola. Detrás de ella, 3 abogados corporativos con maletines gruesos caminaban en formación. Sus pasos eran seguros, exudando un aura de autoridad que hizo que los invitados VIP que estaban a punto de intervenir retrocedieran. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par al reconocerla. María, ¿qué haces aquí? Tú trabajas para mi empresa. ¿Cómo te atreves a contratar matones para atacar a tu CEO en su propio evento? Estás despedida con efecto inmediato, amenazó Ethan, luchando sin éxito por liberarse del agarre de los abogados. María se detuvo justo a mi lado, miró a Ethan de arriba a abajo como si fuera una plaga y sonrió con desdén. No tiene autoridad para despedirme, señor Reed, porque usted no es el dueño de esta empresa. Usted es solo una marioneta que pusimos en la silla del CEO por un tiempo, y su mandato termina esta noche. La declaración de María envió una ola de murmullos a través del salón de baile. Los susurros de los invitados se hicieron más fuertes. Sharon, que estaba siendo sostenida por otro invitado, intentó gritar. ¿De qué está hablando esta mujer, Ethan? ¿Quién es ella? Sácalos a todos de aquí. Ignorando los gritos de Sharon, María levantó una mano e hizo una señal a la sala de control del operador en el nivel superior del salón de baile. Unos segundos después, las luces principales del salón se atenuaron al unísono. La música de la orquesta, que se había detenido, fue reemplazada ahora por el zumbido de una pantalla de proyector gigante que descendía del techo. La enorme pantalla blanca detrás del escenario, que anteriormente había estado mostrando una romántica presentación de diapositivas de Jessica y su marido, parpadeó de repente a negro. La pantalla había sido completamente pirateada por el equipo de informática de María. Cuando la pantalla se iluminó de nuevo, no fue el rostro feliz de Jessica,
sino un documento de alta resolución proyectado para que todos lo vieran. El primer documento era el registro de accionistas de la empresa para la que trabajaba Ethan. Allí, en letras mayúsculas en negrita, decía claramente: accionista mayoritaria, Evelyn Hayes, 85% de propiedad. El nombre de Ethan, por el contrario, no aparecía en la lista de propietarios. Simplemente figuraba como un empleado contratado a nivel de director. ¡Mentiras! Evelyn es solo una ama de casa desempleada. ¡Ese documento es falso!, gritó Jessica desde el escenario, con el rostro hecho un desastre por las lágrimas emborronadas. María no respondió. Presionó un botón del control remoto en su mano y la imagen en la pantalla cambió rápidamente. Una avalancha de hechos irrefutables comenzó a surgir. La pantalla ahora mostraba una serie de fotografías nítidas como el cristal. Una foto de la maleta negra abierta en el maletero de mi coche. Las joyas de diamantes de las reliquias de mi madre claramente visibles en el interior. Los certificados de bienes falsificados a nombre de Chloe Cole y los 2 billetes de clase ejecutiva a Suiza a nombre de Ethan y Chloe. Los invitados ahogaron gritos de sorpresa. Varios de los socios comerciales de Ethan negaron con la cabeza, empezando a darse cuenta de la magnitud del escándalo que se estaba desarrollando. Sharon miró a la pantalla boquiabierta y luego empezó a buscar lentamente el rostro de Chloe entre la multitud. Dio la casualidad de que Chloe estaba en la fiesta. La joven, ahora pálida como la muerte, intentó retroceder lentamente hacia la salida, pero 2 guardias de seguridad del hotel contratados por María le cortaron el paso en la puerta. Clic. La imagen en la pantalla cambió de nuevo. Esta vez no fue una foto, sino un video mudo. Imágenes de cámara oculta en la pantalla gigante. Todos en la sala pudieron ver la cara de Ethan tan clara como el día, apostando emocionado en una mesa de casino ilegal, abrazando a una prostituta, riendo a carcajadas con una pila de fichas por valor de millones de dólares esparcidas frente a él. La pantalla también mostró los registros de transferencias bancarias de las empresas fantasma, demostrando que se habían malversado decenas de millones de dólares de fondos de la empresa para pagar sus deudas de juego. Y el último registro de transacciones mostraba un pago de millones a los proveedores de este mismo hotel. La lujosa boda de mi cuñada fue financiada inequívocamente con el producto de un delito de cuello blanco. El marido de Jessica, el hijo de una familia prominente, se puso rojo como un tomate de la vergüenza. El suegro de Jessica arrojó su copa de vino al suelo, maldijo a Ethan y luego arrastró a su hijo de la mano inmediatamente, abandonando el lugar y anulando el matrimonio frente a todos. Jessica gritó histéricamente y se derrumbó en el suelo del escenario, agarrándose al dobladillo de su vestido de novia, que ahora era solo el envoltorio de una mentira. Di un paso adelante y tomé el micrófono de la mesa del desconcertado presentador. Al golpear el micrófono, un fuerte pitido silenció a todos los invitados. Su atención ahora estaba centrada en mí, la verdadera matriarca. Buenas noches a todos. Lamento profundamente interrumpir lo que parece ser un evento tan magnífico. Mi voz hizo eco en todo el vasto salón de baile, tranquila, autoritaria y aguda. Ya no era la voz vacilante de una esposa sumisa. Me giré hacia mi marido, que se había derrumbado en una silla cercana. Tenía la cara empapada de sudor frío. Sus ojos vacíos miraban fijamente a la pantalla que seguía mostrando las pruebas de sus crímenes. Estaba a todos los efectos completamente destrozado. No había espacio para la negación, ni lugar donde esconderse. Para aquellos de ustedes que no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Evelyn Hayes.
Durante los últimos 5 años he sido la propietaria real y la única accionista mayoritaria de la empresa que ese hombre de ahí ha estado afirmando que es el resultado de su propia sangre, sudor y lágrimas. Señalé con desprecio directamente a la cara de Ethan. Este hombre, al que todos ustedes conocen como un CEO generoso, es en realidad nada más que un parásito adicto al juego. Ha malversado decenas de millones de dólares de la empresa de mi familia para apostar, ha robado las reliquias de mi difunta madre, ha falsificado mi firma para robar mis bienes, ha tenido una aventura con su asistente y planeaba huir del país esta noche, dejando a su propia familia aquí para enfrentarse a los despiadados usureros que exigen su vida como pago. Luego volví mi mirada a mi suegra, que ahora estaba apoyada en la pata de una mesa, sollozando y golpeándose el pecho. Y a mi muy estimada suegra, la señora Sharon Reed. Siempre me dijiste que yo era un pobre parásito que chupaba la sangre del éxito de tu hijo. Me humillaste cada día. Pero la verdad es que, sin mi dinero, tú y tus preciados hijos nunca habríais podido poner un pie en este hotel de 5 estrellas, ni siquiera tendríais un techo sobre vuestras cabezas. Caminé lentamente hacia Ethan, que ahora estaba desplomado con la cabeza entre las manos. El abogado que lo había estado sujetando lo había soltado, ya que no le quedaban fuerzas para resistirse. Su arrogancia estaba completamente expuesta en público. «Esta noche, Ethan», dije con frialdad, mi voz resonando por la sala. «Esta noche lo recupero todo. No habrá escapatoria a Suiza para ti. Ya no hay ningún lugar donde puedas esconderte». Hice una señal a María. Ella asintió, sacó su teléfono y pulsó un solo botón. Desde fuera de las puertas firmemente cerradas del salón de baile, el sonido de las sirenas de la policía, débil al principio, comenzó a atravesar el silencio de la noche, acercándose lentamente al vestíbulo del hotel. La hora del juicio final había llegado. El débil lamento de las sirenas en la distancia creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor, señalando la llegada de varios coches patrulla a la entrada principal del hotel. La atmósfera en el salón de baile, ya densa por la tensión, pasó ahora a un terror contenido. Los invitados, en su mayoría ejecutivos de élite, altos funcionarios y socios comerciales que alguna vez habían adorado a Ethan, comenzaron a retroceder, despejando un amplio camino en el centro de la sala. Nadie dio un paso al frente para defender al hombre que ahora estaba sentado en una silla, temblando, con su caro traje empapado de sudor frío. Las enormes puertas de madera tallada se abrieron con fuerza. 5 agentes de policía con uniformes perfectos entraron con rostros decididos, dirigidos por un capitán que inmediatamente escaneó la habitación. El sonido de sus botas sobre la gruesa alfombra resonó como el tic-tac de un reloj de muerte para la arrogancia de mi marido. María, de pie a mi lado, asintió al capitán. El capitán, ignorando los cientos de ojos que le miraban, caminó directamente hacia nosotros. «Buenas noches». La profunda voz del capitán retumbó por el micrófono que yo aún sostenía. «Somos del Escuadrón de Casos Mayores de la Policía de Nueva York. Estamos aquí para ejecutar las órdenes de arresto del señor Ethan Reed y la señorita Chloe Cole». Al escuchar que la policía la llamaba por su nombre, Chloe, que había sido retenida por la seguridad del hotel cerca de la salida, comenzó a gritar histéricamente. Luchó por liberarse del agarre del guardia, llorando como una loca, con su maquillaje hecho un completo desastre. «¡Déjenme ir! Yo no sé nada. Ethan me obligó a hacerlo todo. Era su plan huir a Suiza. Por favor, yo solo seguía órdenes», chilló Chloe descaradamente, señalando con el dedo a Ethan.
Lo había traicionado tan rápido como él me había traicionado a mí. Ethan no reaccionó al arrebato de Chloe. Su cuerpo se quedó inerte, como si hubiera perdido todos los huesos. Se deslizó de la silla y cayó de rodillas en el suelo alfombrado, justo en la punta de mis zapatos. El hombre arrogante que me había despreciado durante 5 años, el hombre que afirmaba ser el rey que me alimentaba, ahora estaba postrado ante mí como un mendigo suplicando piedad. Evelyn, por favor. La voz de Ethan era un sollozo ahogado y patético. Intentó agarrarme de los tobillos, pero yo retrocedí rápidamente, mirándole con absoluto asco. Lo siento, Evelyn. Me equivoqué. Me engañaron esos apostadores. Por favor, retira los cargos. Soy tu marido, Evelyn. ¿No recuerdas nuestros votos matrimoniales? Por favor, no dejes que vaya a la cárcel. Lo miré con frialdad. No quedaba ni una pizca de piedad en mi corazón. Tus lágrimas son tan falsas como tu amor, dije en un tono plano y cortante. Nuestros votos matrimoniales los rompiste la primera vez que me mentiste, la primera vez que dejaste que tu madre me humillara y la primera vez que tocaste a otra mujer mientras gastabas mi dinero. Nadie te engañó. Te atrapaste a ti mismo con tu propia avaricia. Dirigí la mirada a los miembros del consejo de la empresa y a los inversores presentes aquella noche. Todos me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Volví a levantar el micrófono y hablé en voz alta para todos. A los miembros del Consejo de Administración y socios comerciales presentes aquí, como accionista mayoritaria y verdadera propietaria de la empresa, yo, Evelyn Hayes, declaro ante todos ustedes esta noche que el señor Ethan Reed queda destituido de forma deshonrosa de su cargo como CEO. Todas las pérdidas que ha causado serán perseguidas legalmente con todo el peso de la ley. A partir de mañana por la mañana, tomaré el control directo de toda la gestión del legado de mi familia. La declaración fue recibida con un silencio de asombro, seguido de gestos de aprobación de varios inversores clave. Ethan gimió aún más fuerte, llorando su carrera y su vida, que se habían desvanecido en un instante. En otro rincón, el juicio aún no había terminado. La familia del ahora ex marido de Jessica, que había estado de pie como una piedra cerca del escenario, finalmente pasó a la acción. El patriarca, un magnate naviero que valoraba el honor familiar por encima de todo, se acercó a Jessica y a Sharon con la cara roja de furia. «Este evento ha terminado», bramó el hombre de mediana edad. Señaló a Jessica, que aún lloraba en el suelo. «Anulamos este matrimonio. No podemos asociarnos con una familia de estafadores, ladrones y adictos al juego. Han avergonzado a nuestra familia frente a todos nuestros compañeros. Tendrán que compensarnos por todos los daños intangibles que esta humillación ha causado». Jessica gritó y se agarró a la pierna de su antiguo suegro. «Padre, por favor, no cancele la boda. De verdad quiero a su hijo. Yo no sabía nada de ese dinero robado. Por favor, no me abandone». Pero la familia del hombre se mantuvo impasible. El prometido de Jessica se quitó el anillo de compromiso y lo tiró bruscamente al suelo frente a ella antes de abandonar el salón de baile con su familia. Jessica chilló histéricamente, rasgando su vestido de novia en total desesperación. Su boda de ensueño se había convertido en el funeral de su futuro. Al ver a sus 2 hijos destrozados a la vez, mi suegra Sharon, normalmente tan arrogante y mal hablada, de repente se arrastró hacia mí. Su rostro envejecido estaba húmedo por las lágrimas, su elegante vestido era un desastre. Intentó agarrarme de la mano, inclinando el cuerpo tan bajo que casi tocaba el suelo. «Evelyn, mi querida nuera, me equivoqué. Fui una tonta por creer las mentiras de Ethan. Por favor, perdona a Ethan. Es tu marido.
Y por favor, paga esa deuda del usurero. Tengo miedo, Evelyn. Esos usureros nos van a matar. Por favor, Evelyn, tú tienes mucho dinero. Unos cuantos millones no son nada para ti. Por favor, salva a nuestra familia, suplicó Sharon, con su voz convertida en un quejido patético. Aparté mi mano de su agarre. Miré directamente a los ojos de la mujer que me había torturado mentalmente durante años. Ya no soy tu nuera. Mi voz resonó aguda y clara. Y aunque puede que tenga mucho dinero, no gastaré ni un solo céntimo para salvar a gente codiciosa como ustedes. Ah, y una cosa más, señora Reed. Esa lujosa casa en la que han estado viviendo, de la que siempre presumía ante sus amigas, esa es mi casa. Las escrituras están a mi nombre, comprada mucho antes de conocer a su hijo. Los ojos de Sharon se abrieron de par en par, sus labios temblaban violentamente. Eso no puede ser. Oh, claro que puede, respondí con frialdad. Así que le doy de plazo hasta las 9 de la mañana de mañana. Desalojen mi casa. Pueden llevarse su ropa barata, pero no toquen ninguno de los muebles ni los objetos de valor. Todos fueron comprados con mi dinero. Si siguen ahí mañana por la mañana, haré que los de seguridad los arrastren a la calle. Sharon dejó escapar un grito ahogado, se cubrió la cara con las manos y finalmente se desplomó sobre la alfombra del salón en un desmayo. Ni un solo invitado se movió para ayudarla. Todos se limitaron a observar la caída de la arrogante familia con miradas de asco. El capitán hizo una señal a sus oficiales. 2 policías inmediatamente obligaron a Ethan a ponerse de pie y lo esposaron con las manos a la espalda. Mi marido, que una vez había valorado tanto su orgullo y apariencia, ahora era sacado del lujoso edificio con la cabeza gacha, sollozando, pasando junto a los cientos de invitados que ahora se burlaban de él. En la salida, Chloe también fue esposada y se la llevaron, dejando un rastro inútil de lágrimas de arrepentimiento tras de sí. Me quedé erguida en medio de la sala, viéndoles marchar con el corazón lleno de alivio. La pesada carga que había estado aplastando mis hombros durante 5 años finalmente se había levantado. La maleta negra con las reliquias de mi madre estaba a salvo en manos de María. Cerré los ojos por un momento y respiré el aire de la libertad. La obra de teatro había terminado. Se acabaron las lágrimas, se acabó el miedo. A partir de este momento, recuperaba mi corona. Ha pasado 1 año desde aquella noche de juicio en el salón del hotel. El cálido sol de la mañana entraba a través de las enormes paredes de cristal de mi oficina, ubicada en el piso 40 de un rascacielos del centro. Estaba de pie junto a la ventana, bebiendo a sorbos mi té de manzanilla favorito, mirando la ciudad que parecía un mundo en miniatura desde esta altura. Llevaba un elegante traje de chaqueta azul marino con tacones altos que me daban un paso firme. Mi cabello hasta los hombros estaba cuidadosamente peinado, enmarcando un rostro que ahora exudaba un aura de calma y determinación. Ya no era la esposa parásita Evelyn Hayes que siempre bajaba la cabeza por miedo. Ahora era la CEO y propietaria única de la aún más grande Hayes Industries. Los trámites de divorcio con Ethan habían sido rápidos y fluidos gracias a la montaña de pruebas de sus crímenes, infidelidad y malversación de fondos presentadas por mi equipo legal. El juzgado de familia concedió el divorcio en la primera vista. Todos los bienes que habían sido falsificados a nombre de Chloe fueron recuperados con éxito y devueltos a la empresa y a mis cuentas personales. Hubo un suave golpe en la puerta de mi oficina. María entró con una sonrisa brillante y una tableta en la mano. Ya no era mi asistente personal secreta, sino la vicepresidenta, un cargo al que la había designado por su destacada dedicación e inteligencia. «Buenos días, señorita Hayes», dijo María alegremente. «El informe financiero de este trimestre ya ha salido,
Después de la importante reestructuración y de eliminar a todas las sanguijuelas de la antigua administración, nuestro beneficio neto ha aumentado un 20% en comparación con el año pasado. Le devolví la sonrisa a María y me acerqué a mi gran escritorio. Excelente trabajo, María. Nunca dudé de tus capacidades. María dejó la tableta sobre mi escritorio y se detuvo un momento. Su expresión se volvió un poco más seria, con un atisbo de duda en los ojos. Señorita Hayes, hay una cosa más. Esta mañana he recibido una actualización periódica del jefe de auditoría interna sobre el pasado. Detuve mi mano, suspendida sobre un documento. Sabía exactamente a qué se refería con el pasado. Aunque ya no me importaba, María nunca se olvidaba de darme un informe anual sobre el destino de aquellos que me habían atormentado, solo para asegurarse de que ya no eran una amenaza. Está bien, María. Solo dímelo. No me importa escucharlo, dije con calma, recostándome en mi lujoso sillón de cuero. Ethan Reed fue transferido a una prisión de máxima seguridad la semana pasada, informó María. Su sentencia se incrementó a 15 años sin libertad condicional tras comprobarse los cargos de lavado de dinero organizado. Se dice que su condición es bastante miserable, señorita Hayes. Está muy delgado, enferma con frecuencia y a menudo es acosado por sus compañeros de celda. Nadie de su familia ni sus antiguos socios comerciales lo han visitado desde que fue encarcelado. Asentí en silencio, sin alegría, sin lástima. Era la consecuencia lógica de una avaricia que le había cegado. Y la mujer, Chloe Cole, fue condenada a 4 años por su implicación en la falsificación de documentos. Recientemente fue trasladada a confinamiento solitario tras ser descubierta intentando seducir a un guardia para conseguir mejores privilegios. He oído que su familia en su país también ha renegado de ella por la extrema vergüenza. Di un sorbo lento a mi té. De hecho, el karma funcionaba de manera meticulosa. ¿Y mi ex-suegra y su encantadora hija? Pregunté con un toque de sarcasmo, recordando lo arrogantes que eran hace un año. María dejó escapar un largo suspiro antes de responder. Ellas son las que más están sufriendo en el exterior, señorita Hayes. Después de que las desalojara de la casa, no tenían dónde vivir. La deuda multimillonaria que Ethan dejó con los usureros de la mafia no fue perdonada. Cuando Ethan fue a prisión, la deuda pasó a su familia. Sharon y Jessica se vieron obligadas a vivir en un apartamento destartalado de una sola habitación en una zona propensa a inundaciones a las afueras de la ciudad. María deslizó la pantalla de la tableta para mostrarme una foto tomada desde la distancia por nuestro investigador privado. En la foto, una mujer muy anciana y demacrada, con ropa gastada, estaba lavando una pila de platos sucios frente a un puesto de comida callejera. Tenía las manos arrugadas y la cara oscura y curtida por el sol. Era Sharon, la mujer que una vez goteaba oro y me despreciaba por lavar ropa a mano. Sharon trabaja como lavaplatos desde el amanecer hasta el anochecer solo para llegar a fin de mes, continuó María, y Jessica trabaja como limpiadora en una fábrica de plásticos. Nunca tienen un momento de paz, señorita Hayes. Los matones de los usureros visitan su pequeña habitación a fin de mes para llevarse el poco salario que ganan y amenazar su seguridad. Estaban cosechando lo que habían sembrado durante años. Miré la foto durante mucho tiempo antes de cerrar la pantalla de la tableta con un solo toque. Mi corazón no se conmovió lo más mínimo por su sufrimiento. Una vez les había dado un palacio y habían elegido escupirme en la cara. Ahora vivían en el pozo de barro que ellas mismas habían cavado. La justicia se había servido de la manera más perfecta. El universo nunca duerme cuando se trata de registrar las malas acciones humanas. Es suficiente, María. Cierra el libro sobre ellos. A partir de hoy, no necesito escuchar más informes sobre esa gente.
Ya están muertos en mi pasado, dije con firmeza, sacudiendo el pasado de mi mente. Entendido, señorita Hayes. Los informes se cancelarán permanentemente, respondió María con una sonrisa de alivio. Oh, y tiene una reunión con los inversores japoneses a las 10:00. El coche y el chofer están listos en el vestíbulo. Me levanté, cogí mi maletín y salí de la oficina junto a María. Muy bien, a trabajar y hagamos que esta empresa sea aún más grande. Mientras nos dirigíamos hacia el ascensor, volví a pensar en aquella noche lluviosa. La noche que conduje sola, llorando al volante de un coche que cambió todo el curso de mi vida. La herida fue una vez muy profunda, pero fue esa misma herida la que me despertó de un largo letargo lleno de estupidez. Estoy agradecida por esa dolorosa traición, porque sin ella nunca habría encontrado mi verdadera fuerza. Sonreí a mi reflejo en las relucientes puertas de acero del ascensor. Soy Evelyn Hayes. Soy libre, estoy en paz y tengo el control total de mi destino. Y